Fermín Kopp es periodista, magíster en ambiente y desarrollo, especialista en cambio climático. Bienvenido al Ecoparque, Fermín, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acercarte. Muchas cosas para preguntarte, pero si te parece arrancamos por un tema que tenés bien a mano, que son las COP. Quería preguntarte, en primer lugar, si hoy en día las cumbres son la principal herramienta y estrategia que tenemos para limitar el avance de la temperatura a nivel global y, por sobre todo, si crees que las cumbres se subestiman o se sobreestiman. Buena pregunta. Yo tuve la suerte de estar en 7 de las cumbres en los últimos años y es algo que me pregunto yo a mí mismo también realmente si es el mejor mecanismo. La realidad es que es el único que hay también. Bien. Es el mecanismo que dio lugar al protocolo de Kioto, que es claramente exitoso, permitió cerrar el agujero de ozono, y es el mecanismo que ahora dio lugar al Acuerdo de París 2015, en el que todos los países se comprometen a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo, que fue un paso enorme. Antes estábamos en un esquema que era solo países desarrollados, ahora todos contribuyendo a la misma meta. Y a ver, claramente falta en términos de ambición, pero los mecanismos de negociación internacionales es realmente el único forma que hay para llegar a estos consensos, porque la palabra clave ahí es consenso. Esos acuerdos entre países son realmente muy difíciles. Yo estando ahí en esas conferencias he visto a los negociadores de los países, en general son delegaciones de países que viajan, un grupo de 15 o 20 personas por país aproximadamente, son conferencias de 40.000 personas, realmente muy grandes en tamaño, y cada país llega con su propio punto de vista, su mirada, su propia interpretación y sus necesidades ante la crisis climática. Y es lógico que haya choques, que haya roces, y es realmente un paso enorme haber llegado a ese acuerdo en el 2015, pero todavía falta un montón y realmente el tiempo es corto también. Y de cara a la COP28, ¿qué expectativas tenés? Y fundamentalmente, sí, en todo esto que decís, ¿crees que deberían repensarse las cumbres y cómo? Creo que es bueno plantearse la posibilidad de repensarlo. Vamos para atrás un segundo, digamos. El cambio climático, la cumbre de cambio climático surge con la cumbre de desertificación y la cumbre de biodiversidad, los tres grandes temas para la ONU, en la cumbre de Río, una de las cumbres famosas de ambiente, pero se crean las tres separadas. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas que me plantean, bueno, ¿por qué no ver de juntarlos? Porque realmente todo forma parte de lo mismo. Claro. Biodiversidad, cambio climático, desertificación, son los mismos temas, océanos hoy, que también plásticos, que ahora se está negociando un tratado, entra todo de la misma conversación, pero está muy fragmentado. Y es cierto que el cambio climático está mucho más en agenda, más en discusión, los países se involucran más y los otros temas medio que aparecen más rezagados. Y capaz al incorporarlos y trabajarlos juntos, bueno, podría plantearse, pero son discusiones enormes y son planteos también en el mundo de Naciones Unidas, que también es complejo plantear algo así, pero realmente sería interesante porque realmente a veces los temas de biodiversidad, que yo también he tenido la oportunidad de estar en las conferencias de biodiversidad de la ONU, es mucha menos gente, menos atención, menos prensa también, y realmente no tiene por qué ser solo cambio climático. Y ahora sí, como decís vos, vamos camino a la COP28 en diciembre, los Emiratos Árabes Unidos, un país un poco raro para ser sede de una COP, por lo que significa en petróleo. Claro. Es uno de los principales productores, exportadores de petróleo. Las personas que están a cargo de la COP, de hecho, son personas involucradas en empresas petroleras, por lo que es bastante extraño. Pero a ver, pensémoslo del otro lado también, porque a ver, el mundo de combustibles fósiles tiene que estar en la conversación, digamos, porque son ellos los principales impulsores de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de energía es uno de los principales que mueve lo que ha pasado con la suba de temperatura y son ellos los que tienen que transicionar hacia otro sector. Vemos hoy empresas petroleras que se transforman en empresas energéticas en vez de petróleo, energía, en ese paso de energías renovables, solar, eólica. Pero bueno, sigue siendo un poco chocante el hecho de que un país sede de una conferencia de cambio climático tenga tanto peso con combustibles fósiles. Cambiando un poquito de tema, ¿qué significaría una transición justa para nuestros países? Es un punto muy importante porque siempre pensamos en la palabra transición, que es hacia donde vamos, son la manera en la que la sociedad y la economía tienen que cambiar, porque esto implica cambiar la manera que nos alimentamos, que nos transportamos, la manera que generamos y usamos energía. Todo esto tiene que cambiar radicalmente para lograr esas metas que hablábamos antes del Acuerdo de París de cambio climático de los 2 grados.
Pero no es fácil, porque son, especialmente para los países en vías de desarrollo, pues son economías y sociedades con múltiples dificultades y tensiones. Argentina con niveles de pobreza muy altos, dificultades económicas. ¿Cómo pasar entonces de esos cambios tan grandes? Y entonces ahí aparece la palabra justo. El hecho de pensar, bueno, ¿cómo se van a hacer esas transiciones? ¿Quiénes van a formar parte de esas discusiones? ¿Y cómo se van a ver afectados sectores de la economía y de la sociedad que van a tener que cambiar? Y esto es, por ejemplo, petróleo, gas, carbón, sectores que capaz en el corto plazo funcionan, pero en el mediano plazo no van a tener que estar más si queremos cumplir esas metas de cambio climático. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos trabajadores de ese sector, por ejemplo? Entonces, ahí está ese concepto de transición justa, que es un concepto originalmente muy asociado a los sindicatos, pero que lo toma mucho el movimiento ambiental, porque a partir del cambio climático, porque son tan grandes las transformaciones que se tienen que dar, pensar, bueno, ¿cómo las vamos a hacer? Y ahí aparece la idea de que estén todos adentro, que nadie se quede afuera. Post cumbres, volviendo a las cumbres, uno tiene la sensación de que frente a los acuerdos, luego de esos acuerdos, los gobiernos no ejecutan. ¿Cómo podemos identificar el greenwashing en el discurso político? Bueno, la palabra greenwashing tomó mucho peso en los últimos años, tanto del lado de empresas como del lado de gobiernos, justamente a partir de, un crecimiento de la agenda ambiental, de la agenda climática, y muchos gobiernos y muchas empresas empezando a tomar acción, pero si miramos el hilo fino, nos metemos ahí específicamente en esos planes, ahí es donde aparecen los problemas, porque realmente hay planes que es anuncio de lo mismo que ya estaba antes, o cosas que realmente no tienen un peso suficiente como para ser catalogado como un plan ambiental. Es decir, en el término de hecho surge de cuando pensemos en los hoteles, cuando vamos de vacaciones, cuando nos dicen que dejemos la toalla colgada para no lavarla, para una manera de evitar emisiones y uso de agua. Sí. En realidad era todo bastante falso, entonces de ahí aparece la palabra, pero hoy tiene una connotación enorme, muy relacionado al sector de combustibles fósiles también, y muy relacionado a los planes de gobierno, pues como decís vos, pasamos de la cumbre donde es todo espectacular, todo brillante, y hay mucho también greenwashing en las cumbres, recordemos también, porque es estar ahí y es las empresas y los gobiernos mostrando lo fantástico que son, y realmente no es así, claro. Porque es mucho show esas las conferencias de cambio climático también. Hay negociaciones, sí, y hay que tenerlas, pero también es show, y ese show después se traslada a los países y a las empresas en territorio, y nosotros como ciudadanos, y en mi caso como comunicador, es también tener un ojo crítico para ver realmente qué hay ahí en ese plan. Y hoy el acceso a la información nos lo permite para informarme, realmente hay herramientas para poder meternos en esos planes y ver qué está bien y qué está mal. Estuvimos en la primera parte hablando de cumbres, viajando un poco por el mundo, te traigo a nuestro país para preguntarte cómo es que el cambio climático impacta en nuestro país y fundamentalmente si sentís que tiene en la agenda mediática el lugar que necesita y merece. Los impactos ya son visibles, es difícil capaz pensarlo, pensemos en la audiencia, ¿no? Cualquiera de nosotros que nos está viendo, es decir, bueno, en el día a día, ¿no? ¿Qué efectos tiene el cambio climático? Bueno, cambio climático siempre palabra de largo plazo, pensémoslo también así, son efectos que se trasladan en el tiempo, no necesariamente lo vemos en toda la semana cuando lo estamos yendo a trabajar, ya estando en casa, pero se ve y se palpan los efectos. Pensemos en la ola de calor que tuvimos en Buenos Aires al cierre del verano, 12, 14 días consecutivos de ola de calor, pensemos en la sequía, 3 años consecutivos en Argentina por el efecto de la Niña, y ahora posibles capaz inundaciones con el Niño, veremos cómo se desarrolla, pero todo eso tiene relación con cambio climático. El cambio climático lo que hace es pronunciar las olas de calor en los centros urbanos, como es la ciudad de Buenos Aires, y hacer más intensos los eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, pensemos en el Caribe con los huracanes, es decir, todo esto ya está pasando, y esto ya está pasando por las emisiones del pasado, es decir, no es que lo que yo estoy contaminando hoy va a tener un efecto inmediato. Por eso es tan importante tomar acción hoy para evitar en el futuro que los impactos sean más severos. De hecho, hay un montón de estudios científicos que muestran que si comparamos la suba de temperatura de 1.5, recordemos que estamos en 1.1 ahora, versus 2, es muchísimo más grave el impacto de 2 contra 1.5. Por eso es también tan importante tomar acción ahora. Y del rol de nosotros como comunicadores,
pasa por posicionar el tema en la agenda, pasa que se esté hablando de esto con cotidianidad, no solo en las conferencias del clima como hablábamos antes, que realmente ahí hay un pico enorme, ahí todos los medios están hablando, pero también hay que acelerarlo y durante todo el año. Y todavía no estamos ahí, ese es el problema. Si miramos el panorama de medios de comunicación en Argentina, la gran mayoría de los medios llamados masivos, digamos, no suelen tener periodistas ambientales, climáticos en su staff permanente. Hay algunos freelance, como en mi caso, que trabajamos para varios medios, pero todavía falta incorporarlo de manera transversal, porque realmente es un tema que es la historia del siglo. Recién mencionaste al niño y a la niña, preguntarte principalmente por el niño. ¿Qué efectos puede provocar en la Argentina y qué medidas deberían tomarse para controlarlo? Bueno, el niño y la niña son fenómenos climáticos naturales, digamos, que ocurren con cierta regularidad. No termina todavía de quedar claro si hay una relación directa con el cambio climático exacerbando los efectos de la niña y el niño, eso todavía está en estudio. Venimos en Argentina de los últimos años de la niña específicamente, que lo que hizo fue a incrementar las condiciones de la sequía. Lo vemos especialmente en el sector agropecuario, con consecuencias directas en la economía de Argentina. Esto significa, especialmente la soja particularmente, menor producción, menor exportación, menos ingresos económicos para Argentina. Y ahora estamos entrando en la etapa del Niño, que en general lo que se relaciona son con lluvias. De hecho, venimos con ya varios días, varias semanas, donde se empieza a ver más lluvias en Argentina, que por un lado es bienvenido para el sector agropecuario, que ha sido el principal afectado por la niña, pero por el otro lado tampoco es que hay que pensarlo con un efecto positivo inmediatamente, porque los suelos están realmente muy mal después de tantos años de sequía. Por lo que pensemos lo que significa las condiciones del suelo hoy, con una enormidad de lluvia cayendo sobre el suelo. No termina de absorber esa agua y termina permeando en la superficie y puede generar inundaciones y puede terminar afectando los campos todavía más, por lo que puede generar un efecto contraproducente. Esto realmente debería ser un llamado de atención para gobiernos en el sentido de preparación para los efectos de cambio climático, porque ya veremos si se confirma o no que la niña y el niño son potenciados por el cambio climático, pero realmente se ven efectos duros y concretos en el día a día, y eso requiere preparación, y ahí aparece la palabra clave que todavía no nos metimos tanto, que es adaptación, porque muchas veces hablamos de, bueno, ¿qué puede hacer un gobierno, una empresa para reducir sus emisiones, su contaminación? Pero también ya tenemos que adaptarnos a todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, Argentina tiene un plan nacional de mitigación y adaptación al cambio climático que ya está en ejecución y es una herramienta muy importante para eso, porque permite justamente trabajar sobre todas esas medidas. Quiero aprovechar que viajaste mucho y aparte que tenés un ojo muy entrenado, para preguntarte sobre el argentino como ciudadano ambiental, por ahí comparado con otras nacionalidades. ¿En qué punto estamos? ¿Somos mejores? ¿Somos peores? ¿Qué tenemos que aprender? Yo creo que, a ver, dentro de todo estamos bien parados, creo que hay una conciencia en general del tema ambiental, hay una preocupación del cambio climático, es un tema que está en agenda, se charla, se discute, se habla en la calle. Falta todavía capaz mayores acciones a nivel individual, pero tampoco es que quiero poner la carga toda en la persona, porque para que la persona pueda tomar acciones individuales hace falta que haya una coordinación con el Estado y con la empresa también. Contexto. Contexto, claro. Si pensemos, vamos al reciclaje, por ejemplo, queremos que una persona recicle, bueno, hay que tenerle el lugar a donde mandar los reciclables en el día a día y todavía no hay, en todo el país no es una realidad esa. Capaz en Ciudad de Buenos Aires sí, pero en otros pueblos, provincias no. Entonces hace falta esa coordinación Estado-empresa también con el individuo. Yo creo que hay... A ver, pensemos comparado con capaz Estados Unidos, donde hay mucho negacionismo del cambio climático, hay mucho rechazo de ciertas partes de la sociedad que dicen que el cambio climático no existe, es algo natural, que no se está incrementando. Esa puesta en duda de la ciencia climática acá no está, y eso es buenísimo porque hay un conocimiento, hay un involucramiento con el tema. Lo mismo en los medios, hay medios en Estados Unidos que impulsan toda esa narrativa que cuestiona la ciencia climática. Eso acá tampoco está. En general los periodistas, los comunicadores lo dan como un hecho, es algo que está pasando y eso está buenísimo. Y también pensemos que realmente las acciones individuales suman y contribuyen
pero el que tiene que hacer el mayor esfuerzo acá es la empresa y el gobierno, por el peso de las emisiones. Entonces hay cosas que podemos hacer a nivel individual, pero también a nivel individual somos nosotros los que tenemos que pedirles acción al Estado y a la empresa. Somos nosotros los que tenemos que tener la fuerza de ese reclamo para involucrarnos, porque si no estamos presentes en el debate público sobre el tema, entonces no hay nadie haciéndole esa presión al gobierno, a la empresa sobre lo que tiene que hacer. No podrás salvarte de nuestros desafíos finales. Dale. En el que te voy a proponer, vamos a suponer que te levantás un día. Dale. Estamos en un año electoral, por Ahí supuesto. Va, total. Y te levantás competitivo, medís 30 puntos, te llama tu jefa de gabinete, tenés que salir a dar un discurso, una propuesta ambiental al pueblo. 30 segundos de tu propuesta ambiental. Bueno, yo creo que hay que avanzar fuertemente sobre las energías renovables. Creo que Argentina tiene un potencial enorme todavía muy inexplotado, que puede desarrollar una industria local fuerte sobre las renovables, trabajando en alianza con actores internacionales. Al mismo tiempo puede desarrollar un plan más ambicioso para su sector energético, tratar de pensar la transición justa para todo el país y pensar en las dietas, tratar de trabajar sobre la manera que nos alimentamos a nivel nacional. Decime qué color de boleta es y después voto esa. Ahí va. Gracias. Por Gracias favor, por gracias acercarte, a vos. espectacular. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.